Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo como siempre saludándolos, muy feliz de estar compartiendo con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy primero que todo quería agradecerles a todos los que escuchan mis podcasts cuando pueden. La verdad es que esto lo hago para ustedes y estoy muy agradecida que se tomen el tiempo para escucharme. Y bueno, acá digamos que mi objetivo principal es poder compartir con ustedes ideas y que les sirvan a ustedes para que las puedan desarrollar en su vida. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias si lo comparten. Y bueno, el día de hoy estoy con un tema muy interesante como todos los que les traigo. Y creo que este episodio de hoy lo podría llamar algo así como confesiones, porque yo sé que en cada capítulo trato de entregarles a ustedes lo mejor y trato a ustedes de compartirles una pequeña experiencia de mi vida para que sepan desde mi perspectiva cómo he vivido las cosas. Pero hoy sí voy a hacer una confesión bastante personal con relación al tema que les voy a comentar. Entonces, si quieren saber de qué se trata, no se despeguen, en un momentico les cuento. Bueno, como les venía comentando, hoy les voy a contar un poquito sobre mi experiencia y es que hoy les voy a hablar sobre algo y es que son los defectos, las imperfecciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y porque cometemos errores muchas veces. ¿Y cómo llegué a este tema? Bueno, acá les voy a hacer mi confesión. Y es que un día yo me encontraba frente al computador, estaba buscando temas para escribir, estaba buscando temas para grabar y yo me puse a pensar en el contenido de mi blog y me di cuenta que muchos temas son de reflexión y yo me dije a mí misma como, ¿quién soy yo para tratar estos temas si mi vida no es perfecta y si yo no soy perfecta? ¿Por qué? Porque para mí es importante en la vida no tener coherencia entre lo que uno predica y la forma en la que uno actúa. Entonces yo pensé en ese momento cómo les voy a transmitir todas estas ideas si yo siento que en mi vida muchas veces no las aplico, si yo sé que soy una persona que tiene defectos, si yo tal vez creo que no soy un modelo a seguir y tampoco soy un ejemplo de vida. Entonces en ese momento, con esos pensamientos, pensé en renunciar a esto, pensé en desistir, pensé en dejar de escribir, pensé en dejar de grabar y cerré mi computador y como muchos de ustedes saben, pues yo soy creyente. Entonces yo le dije a Dios, no Dios, yo voy a renunciar porque pues no puedo seguir haciendo esto si no siento que haya una coherencia de vida. Entonces, nada, pues cerré, me puse a navegar por Instagram. Justo en ese momento yo realmente creo en las señales y cuando yo le pido a Dios cosas es como, por favor, mándame lo más gráfico posible con plastilina para dummies, las señales en mi vida porque así es que las necesito y pues que me den la certeza de las cosas. Entonces nada, pues con esas ideas yo me puse a navegar en Instagram y yo sigo a Paulo Coelho. Y en ese momento vi una frase que él publicó y la frase decía lo siguiente: no necesitas ser perfecto para inspirar a otros. Inspira a las personas sobre cómo lidias con tu imperfección. Y esa frase en ese momento me llegó al corazón y me tocó porque en ese momento pues estaba sintiendo que no tenía un estilo de vida perfecto ni pues tenía muchos defectos y me llegó al corazón porque me sentí en ese momento que podía seguir trabajando, que podía seguir haciendo lo que me gusta, que es comunicar, que es inspirar, que es hablar de ideas y de cosas que a ustedes les puedan servir y le di un nuevo enfoque. Dije, sí, claro, tiene razón, no necesito ser perfecta y nunca lo voy a hacer, pero puedo inspirar y puedo hablar
sobre cómo lidio con mi imperfección. Eso no me va a impedir entonces que siga haciendo lo que estoy haciendo. Y fue ahí cuando tomé la decisión de retomar y de seguir haciendo las cosas. Igual nunca dejé de escribir ni de grabar porque eso pasó en un día. Entonces ahí como que me volvió la fe y la disciplina para seguir haciendo las cosas. Entonces hoy voy a hablar de eso, voy a hablar de las imperfecciones, voy a hablar de los defectos, porque todos como seres humanos fallamos, todos como seres humanos tenemos faltas y yo creo que actualmente en el mundo ciertamente encontramos muchos videos motivacionales de que uno puede hacer ciertas cosas para ser mejor persona y uno constantemente está en esa búsqueda de hacer las cosas bien, pero somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos emociones naturales y es natural equivocarse, es natural errar. Entonces hoy voy a hablar de eso, de los defectos. Eh, por ejemplo, yo era una persona muy estricta, entonces cuando yo cometía un error me sentía fatal conmigo misma. No tenía como esa facilidad de reconocer que era un ser humano y que podía cometer errores, entonces me daba muy duro a mí misma. Entonces por eso hoy les voy a compartir primero como cuáles son esas estrategias para uno asumir alguna falta, alguna falla y bueno, también compartirles un poquito de mi experiencia. Entonces, primero lo importante creo que es reconocer que uno como ser humano falla. Y lo hace constantemente. Yo creo que es a través de el ensayo y error a través del tiempo que uno va reconociendo cuáles son sus defectos y pues es ahí que uno se da cuenta de las cosas. Entonces lo primero es permitirse sentir y aceptar que uno es un ser humano y que uno comete errores. Lo segundo es no idealizar a las personas ni idealizarse a uno mismo. Uno muchas veces conoce a alguien y entonces pinta en su imaginación a esa persona como lo máximo, como que no comete errores, como que es el Adonis perfecto, pero hay que reconocer que la otra persona también es un ser humano, que también tiene defectos. Todos tenemos una historia de vida que nos ha moldeado como somos, tenemos nuestras personalidades, entonces es entender que todos somos seres humanos y ser un poco empáticos. Y como lo decía, con uno mismo, no ser tan autocrítico, sino entender y reconocer y permitirse sentir. Lo tercero es canalizar las emociones a través de diversas actividades. Esto es muy importante porque uno en la vida va acumulando estrés en el día a día, en las tareas que está haciendo, en el trabajo, en la relación con los demás y es natural como que ir acumulando todo este tipo de cosas y si uno no las exterioriza va a terminar sacándolas de alguna manera y tal vez sea haciéndole daño a alguna persona. Entonces hay que aprender a canalizar las emociones a través de actividades. En mi caso, por ejemplo, lo hago a través del deporte. Yo voy al gimnasio, me estoy 2 horas, hago cardio, hago pesas y uno realmente libera eso y pues eso ayuda a que uno salga con una mejor actitud y deje todo allá en el gimnasio o si a ustedes les gusta hacer otras actividades, si a ti te gusta viajar, si te gusta caminar, si te gusta la naturaleza, si te gusta leer, si te gusta salir, escuchar música, o sea, encontrar una actividad que a uno le permita canalizar esas emociones es muy importante porque si no uno las va acumulando y en algún momento pues va a tener que exteriorizarlas y va a poder, tal vez en algún momento va a lastimar a alguien. Cuando uno tiene muchos defectos, por ejemplo, no sé, mal genio, o cuando uno comete alguna falla, creo que es importante aprender a pedir perdón. Yo sé que no es fácil, pero como seres humanos, así como nosotros tenemos defectos y fallamos, asimismo hay que reconocer los errores y pedir perdón. Hay que decir, lo siento, hay que decir, fallé y hay que manifestárselo a la otra persona. Esto es muy importante porque cuando uno tiene un defecto y uno puede lastimar a otra persona y es importante que la otra persona sepa que uno es consciente de eso y que uno realmente lo siente con el corazón. Y para que esto sea así, también es importante reivindicarse, es importante tener un gesto con la otra persona para que realmente sienta y sepa que lo sentimos de corazón. Y es importante pues darle el espacio a la otra persona, es importante estar también ahí presente
y bueno, como que aprender a conectar con la otra persona. Y sí, pedir perdón es fundamental, reivindicarse, creo yo, con algún gesto, no tiene que ser nada material, sino en el momento dado, eh, pues hacerlo visible a la otra persona. Y también por último, pues crear el propósito de corregir. Si sabemos que tenemos un defecto que nos está afectando mucho y nos está afectando en la relación con los demás, crear ese propósito de corregirlo y crear estrategias para minimizar, digamos, el impacto que tienen las otras personas. Entonces, acá yo les voy a compartir unas técnicas para canalizar este tipo de situaciones. eh, y bueno, entonces también les voy a dar como unas técnicas para comunicarse mejor, porque en cierta manera también todo parte de la comunicación, ¿no? Entonces, creo yo, esto también lo hago y la recomendación que les voy a dar es de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cosas que he leído y que he puesto en práctica. Entonces, primero, cuando uno se está comunicando, es si está en un momento, por ejemplo, de mal genio, o uno va a hablar con una persona, es no hacer referencia a la persona, sino al comportamiento o la actitud. Por ejemplo, no decirle a alguien, por ejemplo, Cristina, es que tú eres una inconsciente, tú eres una mala persona, es que tú eres una descuidada, no, sino hacer referencia a la actitud frente a esa situación, porque nosotros como seres humanos tenemos comportamientos, tenemos actitudes y nosotros podemos cambiarlos y podemos mejorarlos. Entonces, por ejemplo, es decir, Cristina, yo noto que últimamente estás consumiendo, no sé, muchas hamburguesas todos los días y comida chatarra y esto ya te está afectando tu salud. Y ahí es cuando uno tiene que hacer énfasis en la importancia del cambio y que vean cuáles son esos beneficios. Entonces, es decir, eh, es importante que hagas un cambio de estilo de vida, uno más saludable, porque esto te va a ayudar en la salud, porque te vas a sentir mejor contigo misma, porque vas a tener menos problemas de salud. Entonces es eso, es como no hacer referencia a la persona de que tú eres mala, sino al comportamiento, a la actitud. Y segundo, hacer énfasis en la importancia del cambio. Otra estrategia que se puede utilizar es no hacer uso de adverbios de tiempo como siempre y nunca. Es que tú nunca me ayudas, tú siempre estás ocupado, porque sabemos que esto no es cierto y porque esto denota como tal vez que no reconocemos que la otra persona hace cosas buenas por nosotros. Entonces es hacer tal vez referencia a la situación específica en la cual uno se sintió desilusionado, y tratar siempre de manifestar las cosas a tiempo, ¿no? Porque si uno deja pasar mucho tiempo y acumula todo, pues entonces ahí utilizará esos adverbios. Entonces, sí es importante no utilizarlos, manifestar las cosas a tiempo y con las situaciones específicas en las cuales uno lo está sintiendo. Como tercera técnica, hay una persona que se llama Haim Ginott, que es pionero en la comunicación eficaz y él tiene una forma de expresar las cosas que responde a un modelo XYZ. A mí me encantó esta técnica. Yo cuando estaba buscando información para este podcast, recordé que había leído esto y se los voy a compartir porque me parece excelente y dice así. Él manifiesta que uno debería comunicarse de la siguiente manera. Cuando dices X, me hace sentir Y, pero me habría gustado Z. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú me dices que no tienes tiempo para nosotros, me hace sentir que hay una falta de interés de tu parte, pero me habría gustado que me explicaras el por qué no tienes tiempo para comprender la situación. Entonces ahí uno cambia, porque es que uno ya no está juzgando a la persona, porque acá también uno entra y es cuando uno asume cosas. Entonces uno empieza, claro, es que usted no tiene tiempo, entonces usted es un desinteresado, es que a usted no le importa, entonces uno empieza a asumir cosas. Esta técnica me parece excelente porque uno está manifestando las cosas con un propósito y para que la otra persona entienda y se genere esa empatía. Es decir, tú me estás diciendo esto, me estás haciendo sentir de esta manera, entonces me gustaría que tal vez las cosas fueran así. A mí me parece
muy buena. Entonces, él también dice que hay que practicarla en los momentos tranquilos para que funcione. Esto es un tema de ensayar y de practicar constantemente. Entonces yo creo que también la voy a empezar a aplicar en mi vida y por eso se las comparto. Y finalmente, pues hay que crear estrategias para minimizar el impacto de las cosas que hacemos mal, de los errores que cometemos en nuestra vida personal y en la relación con los demás. Y acá yo les voy a hacer la confesión también, y es que, por ejemplo, hace muchos años yo era una persona impulsiva. Entonces, si algo me daba mal genio, yo instantáneamente explotaba y no me importaba dónde estuviera. Y me daba mal genio y decía las cosas y ya estaba. Con el paso de los años, yo creo que ya han pasado 5 o 6 años desde que yo era así, y lo que hacía con ensayo y error empecé a cambiar, y actualmente digamos que personalmente descubrí qué estrategias puedo crear en mi vida para minimizar el impacto. Y, por ejemplo, si estoy de mal genio, para no hacerle daño a alguien y no empezar a decir cosas que tal vez no son. Entonces, por ejemplo, a mí me funciona caminar. Entonces, estoy en un momento en el que hay tensión. Lo que yo hago es, mira, necesito salir y voy y camino. A mí me dan como unas ganas de caminar también, como para hacer actividad física y sentir como que mi cuerpo se mueve. Entonces, me gusta caminar y salgo y camino y doy vueltas y voy y vengo y así me calmo. Segundo, es manifestarle a la otra persona que en ese momento me encuentro en mal genio. ¿Y cómo lo hago? Yo no sé si ustedes se han visto mi villano favorito, creo que es la 3, donde el macho secuestra a los minions y los inyecta y los vuelven así en minions morados, despeinados, de mal genio. Entonces, cuando yo estoy como de mal genio o ya estoy estresada o tengo acumulada muchas cosas, y ya cuando yo tengo confianza con la persona, ¿no? Un tema de pareja o algo así, o con los amigos más cercanos, entonces yo digo, por ejemplo, en estos momentos yo soy un minion morado. Entonces la otra persona ya entiende que en esos momentos tengo estrés y que pues no es un buen momento para hablar, y eso como que en cierta manera genera empatía. Entonces la otra persona me dice como, ah, con razón estás así. Entonces me dice tranquila, y ya me dan mi espacio para que pues yo pueda calmarme, pueda hacer otras actividades, o ya como que me consienten, yo que soy súper consentida, pues porque saben que estoy en un estado anímico no tan favorable, por decirlo así. Entonces a mí me funciona manifestarlo de esa manera, diciendo soy un minion morado, porque gráficamente aparte genera como es broma del despelucado morado así de mal genio. Y tercero, también que me di cuenta a través de la experiencia, es que yo no puedo tener discusiones en la noche. Entonces, porque en la noche uno ya está cansado, porque en la noche ya ha pasado todo el día. Entonces, cuando por ejemplo se generaban peleas en la noche, yo era consciente como no es el cansancio, es mejor que nos vayamos a dormir y mañana hablamos. Y así hacíamos, o sea, esto es a partir de mis experiencias del pasado. Entonces, por ejemplo, frente a una situación en la noche que tuviera una discusión o algo, yo le decía a la persona, si tú ves que yo estoy insistiendo con el tema, dime, Cristina, dejémoslo para mañana, acuéstate, acuérdate que en la noche no es bueno hablar. Y así hacía, entonces yo decía, sí, es cierto. Y me acostaba a dormir y al otro día pues ya más tranquilamente, más relajada se hablaban las cosas. Entonces, bueno, acá pues quería compartirles a ustedes estas técnicas que espero que puedan poner en práctica. Esto es un proceso que, por ejemplo, con lo que les conté del mal genio me ha tomado 5 o 6 años y todavía sigo en proceso, todavía puedo hacer comentarios sarcásticos, todavía puedo hacer comentarios hirientes, pero siento que como que he ido mejorando en ese aspecto gracias a esto. Y lo más importante es esto, es practicar en los momentos más tranquilos, esto es ensayo y error, es practicar, practicar, y que uno sea consciente de que todos somos seres humanos, tenernos como esa paciencia, ese amor, para entender a la otra persona, esa empatía, y para entendernos a nosotros mismos. Somos seres humanos, tenemos defectos, hay que convivir con ellos, también hay que buscar la forma de ser mejor cada día, pero pues hay que permitirse sentir, hay que hacer las cosas lo mejor que uno pueda, y bueno, crear estrategias que a uno le vayan funcionando y irlo haciendo con calma, y bueno, todo es ensayo y error. Entonces, bueno, finalmente les voy a dejar mis redes. Si a ustedes les gusta mi contenido, pues me gustaría que me apoyaran, que vayan a Facebook, Instagram,
a mi página oficial, que comenten, a mí me gustan leer sus comentarios, entonces en Facebook me pueden encontrar como mi blog personal 10, en Instagram como mi raya al piso blog punto personal, en YouTube, bueno, por acá ustedes se pueden suscribir y cuando yo suba los podcasts, pues ahí van a enterarse del contenido que estoy subiendo y mi página oficial que es www.miblogpersonal.org. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Espero que les haya gustado este tema del día de hoy y bueno, les deseo como siempre una bonita semana y que me les vaya muy bien.